Tramo final de la campaña electoral. Poco llamativa, poco interés, como si estuviera todo dicho. El gobierno se metió de lleno a la gestión, la oposición a sus internas, y quienes no tienen muchos recursos hacen lo que pueden. Si ya se piensa en el día después, nosotros también. Hoy presentamos Campaña Legislativa, sin pena ni gloria. Las PASO fueron en un contexto de enojo. Ahora la gente decide, ahora la gente sabe que tiene que decidir cómo y por dónde sale la Argentina. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. El título suena un poco fuerte, pero no deja de ser un análisis más que válido en torno a lo que sucede a falta de una semana nada más con la campaña legislativa. Es como que en el ambiente se huele que se espera lo inevitable, ¿no? Que pasen las elecciones y después se verá. En lo concreto, no se ha visto grandes avances, pero sí se ha visto algo muy interesante, que es empezar a trabajar de cara a lo que viene. Y creo que todos los espacios un poco han hecho eso, y es lo que vamos a charlar hoy en un nuevo episodio de No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson y tenemos equipo completo en cuerpo presente, digamos, ¿no? El otro lado de los controles, Yami Palma, que nos va a estar monitoreando y siguiendo de cerca, como lo suele hacer siempre, esta vez como del otro lado del vidrio. Y a mi lado lo tengo al señor Leandro Lora, y juntos vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la campaña. ¿Cómo andás, Leo? Ale, Yami, ¿cómo están? Bueno, en un nuevo desafío, sobre todo para desglosar un poquito y poner en discusión el título que le pusimos a este episodio, ¿no? Estaba intentando recuperar la idea que existe detrás de la expresión sin pena ni gloria, ¿no? Como que parecen contradictorias, pero bueno, creo que va por ese lado. Algo que ni siquiera fue ni dramático, ¿no? Hablaríamos en ese punto de la pena, ni maravilloso, magnánimo. Ni una cosa ni la otra no fue nada. Ni chicha ni limonada. Claro, ¿entendés? Dos opuestos, ni pena ni gloria. Sin pena ni gloria la campaña legislativa que estamos transitando. Intento encontrar algunas explicaciones de por qué nos encontramos ante este escenario, ¿no? Porque, Sí, perdón, en las PASO estábamos como en un escenario más de están discutiendo cualquier pavada, ¿no? La agenda viene por otro lado, chicanas, chistes, cosas que nada que ver. Y dicho eso, como, bueno, se aplacó directamente. No, ni siquiera eso. pareciera, esta es una primera aproximación, obviamente el análisis más en profundidad, pero pareciera que el resultado de las PASO fue demasiado contundente, ¿no? Uno esperaba un resultado, apareció otro, y esa contundencia, independientemente de la diferencia, de que se puede descontar o no, creo que hizo que todo sea definitivo. Entonces creo que todos los espacios han tomado una postura en base a ese resultado. Digo, está claro que entre las PASO y las generales, si uno va a los números y al análisis puro, el análisis que tiene que ver con lo numérico, históricamente Juntos Cambiemos, Juntos por el Cambio, crece, tiende a crecer en cantidad de votos, porque por lo general los que no van a votar bueno, en este caso en septiembre, pero en agosto, lo hacen después en la general y acompañan a este espacio. Me parece que todos han hecho el mismo análisis, han entendido por dónde va la situación, y yo creo que lo que se espera es lo inevitable, que es que Juntos por el Cambio ratifique el triunfo, que el Frente de Todos se consolide, y lo que yo creo que lo que está buscando el Frente de Todos es quedar lo más cerca posible del ganador, y después un poco más abajo, ya incluso lejos de la disputa vinculada a la polarización de los dos espacios políticos, las coaliciones más grandes del país, es un poco ver qué pasa, ¿no? Cuántos legisladores pueden aportar al Congreso. Obviamente van a buscar meter los máximos posibles, pero también con una economía
partidaria acotada. Muchos han quemado las naves en agosto y ahora el dinero no es infinito, se termina. Independientemente de lo que te brinde la justicia electoral, llega un momento que se termina y obviamente empiezan a haber campañas más modestas en búsqueda de mejores objetivos, pero no dejan de ser más modestas. Incluso charlábamos en la previa con Yami y con Leo esto de que si la ausencia de campaña es una sensación o efectivamente hay una baja en la intensidad de la campaña. Yo creo que son las dos cosas. Me parece que también es cierto que ni bien finalizaron las elecciones, hubo esa implosión en el frente de todos que generó, la verdad que su punto más alto en la tensión política, tensión y atención, ¿no? Y eso genera, obviamente, que las miradas se posaron en un frente político en crisis, completa crisis institucional, puertas para adentro, que además era el gobierno, o sea, los integrantes del Estado en crisis, y me parece que ahí tuvo el punto más álgido. Cuando eso se solucionó, me parece que todo empezó como a aplacarse. Y yo voy a arrojar mi primera teoría, que es que el gobierno, a sabiendas de que no va a ganar la contienda electoral, uno entiende que lo ha asumido vía diversos gestos, empezó a trabajar para otra campaña que será la de los próximos 2 años, ¿no? De todo lo que viene. Y también, yo lo hablo en términos estrictamente electorales, porque la discusión es electoral, pero también me parece que empezó a enfocar los cañones a donde los tiene que enfocar, que es en la gestión. El país está mal, y jugar a la elección muchas veces puede salir el doble de mal, porque desatendés una crisis económica, social y de un montón de aspectos que te puede explotar en las manos. Entonces me parece que el gobierno entendió el mensaje de las urnas y lo entendió tan bien que dejó de hacer campaña, o lo hace de una forma un poco más tranquila, como a sabiendas del resultado. Esto lo decimos obviamente faltando una semana, digo, que quizás en la última semana uno entiende que todos van a acelerar la campaña, las visitas, la visibilidad y demás, y se va a generar el clima de elección que va a ser en un par de domingos. Pero me parece que el Frente de Todos ha asumido un poco su rol, creo que Juntos asumió su rol, y los demás espacios empiezan a hacer lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Digamos, el dinero no es infinito, entonces son campañas un poco más modestas, visibilizándose mucho en redes sociales, pero no generando el clima de campaña real que debería tener una elección de ese tipo. Sí, a mí me gusta pensar en qué va a pasar después, ¿no? De las elecciones. Yo creo que el tema de los resultados me parece que también está en esa idea. ¿Podría haber sorpresas? Podría haber sorpresas. Creo que, bueno, una sorpresa sería, o sea, la sorpresa con mayúscula sería si el Frente de Todos ganara. Claro, esa sería hasta un patacazo sorpresa, sería. Claro, sí. algo que no están ni cerca en los papeles. Exacto, entonces es como poco imaginable. Creo que esa sería la verdadera sorpresa. Después habría sorpresas menores. Creo que es que, por ejemplo, si el Frente de Todos logra achicar la distancia contra Juntos, bueno, digamos, sería una sorpresa relativamente esperable, si se quiere. Ahora, si fuese a la inversa, creo que también sería una sorpresa interesante, ¿no? Que, al contrario, que no se achique la distancia, sino que se agrande la distancia entre Juntos y el Frente de Todos. Ahí sí sería también, me parece, una sorpresa que te diría que estaría casi a la altura de si ganara el Frente de Todos. Sí. ¿No? Porque creo que ese escenario tampoco nadie se lo está imaginando. Pero de todos modos me parece que es un escenario un poco más esperable que el Frente. A ver, es más probable, no digo que vaya a pasar, pero es más probable que Juntos amplíe la diferencia que el Frente de Todos gane la elección, ¿no? De todos modos, sí, me parece que serían dos grandes sorpresas. Sí, pero una cosa es que amplíen un punto, ponele, y otra cosa es que lo amplíen mucho más. Sí, claro, ¿no? Sí, claro. Ahí sería una sorpresa, como de repente una piña absoluta.
También es cierto que hay expectativa, por lo menos en lo personal, de ver qué va a pasar con Milei y Spert. Spert que pareciera que se quedó sin combustible a mitad de camino y está haciendo algo un poco más modesto. Y Milei que ha ganado muchísima visibilidad mediática, pero que también se ha acercado un poco a Juntos, ¿no? Digo, con estas últimas frases que ha dicho, que bueno, que habría que armar un frente político y los toleraría, ya lo de la casta política no es tal. Y empieza a haber como un cuestionamiento hacia lo de Milei, que sigue en un nivel altísimo de visibilización mediática, pero con otro discurso. Entonces, eso me parece que es también interesante de seguir. Hay que seguir también de cerca a la izquierda por una cuestión de resultado. Digo, en lo que tiene que ver con la PASO, si uno traslada el resultado, es muy difícil, pero si uno lo traslada a nivel nacional, fueron la tercera fuerza política más votada de todo el país. Uh-huh. No es para nada menor. Insisto, es complicado porque digo, hay provincias que tienen vecinalismos o provincialismos y es difícil, pero no deja de ser una realidad objetiva en números, ¿no? Me parece que es interesante también analizar el escenario del Frente de Todos, que insisto, a ver, no es que no hubo campaña, pero sí hubo una campaña más silenciosa, menos mediática, ¿no? Menos explosiva, menos rimbombante, ¿no? Me parece claro, que tiene por ahí. Porque de hecho el Frente de Todos ha hecho actos masivos, cosa que en las PASO no hizo, uh-huh. ¿no? Sí. Pero tampoco como que le ha dado demasiado vuelo a eso. Claro, en el medio, de hecho estuvo el 17 de octubre, ¿no? El 17 de octubre y el 27 de octubre, como dos fechas símbolo para el peronismo y también para el kirchnerismo, ¿no? Por eso digo, es interesante analizarlo en esa clave, en una campaña menos mediática, pero no por ello menos campaña. Se han visto muchas recorridas en la calle. Es como que el peronismo empezó a tratar de buscar otra vez la calle, más como un mensaje popular, puertas para adentro, que tanto como un mensaje mediático del peronismo en la calle, ¿no? Me parece que no fue necesario decir el peronismo volvió a la calle en los medios de comunicación, sino que por simple espasmo el peronismo empezó a trabajar sin necesidad de mostrarlo todo el tiempo. No sé si le va a alcanzar. Yo creo que no. Yo creo que puede mejorar la performance electoral, pero no va a alcanzar para ganar. Vamos a ver. Pero es interesante también ver eso. Y el otro que me parece muy interesante es cómo se asumió. Fíjense que, por ejemplo, Alberto Fernández quedó corrido de la escena electoral, ha aparecido muy poco hablando de la campaña. Es muy curioso que Victoria Tolosa Paz también haya hecho lo mismo. Y es muy curioso, por ejemplo, dónde está Axel Kicillof en el momento que estamos grabando este podcast. Kicillof está en Brasil. En Brasil, obviamente en un viaje que tiene que ver con políticas públicas, no está vinculado a un viaje de descanso, nada que ver, sino que está en Brasil con Daniel Scioli, reuniéndose con empresarios, teniendo reuniones diplomáticas. Digo, es como si el gobierno entendiera que el mensaje de las urnas es gestionen. Y el gobierno se puso a gestionar. Digo, lo que pasa con Alberto Fernández en el G20, que me parece que hubo mucho de circo y poco de análisis de contenido real. Digo, lo que pasa con esta postura de Alberto Fernández, que muchos se le adjudican a él, pero me parece que es de un grupo de presidentes que termina imponiéndose con el tema del FMI, ni que hablar con la agenda ecológica y ni que hablar con el anuncio de la inversión para el hidrógeno verde. Me parece que se pusieron a gestionar. Y me parece que es saludable en torno a la necesidad del país, ¿no? Digo, esta nueva lucha contra el FMI, que no distingue sectores políticos, más allá de las posturas que tengan los sectores políticos, no lo distingue porque es una lucha que le compete a todos los argentinos. Me parece que es importante ver dónde se para Argentina, es importante ver dónde se paran otros países, igual que Argentina, y es importante ver también la política mundial. Y también el tema de las inversiones, el de las gestiones. Yo acá quitaría el tema de esto de poner platita en el bolsillo. Ya lo analizamos, las medidas post campaña. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo sanitario era inevitable, no es un espasmo a un resultado electoral. Tiene mucha pinta, pero me parece que era inevitable. Si no pasaba después, iba a pasar a las 2 semanas, iba a pasar a las 3, era medio obvio, ¿no? Y me parece que es saludable que hayan hecho eso, corriendo el resultado electoral, o por lo menos asumiendo un resultado electoral.
Que yo creo que eso es lo más importante. Perdimos. Bueno, ¿por qué perdimos? Por esto, por esto, por esto. Bueno, ¿qué nos hace pensar que vamos a ganar? No lo sé. Mientras tanto, tratemos de salvar el país. Y ahí es donde yo creo que aparece lo saludable. Son caminos, digo, la oposición no lo entiende, digo, se pone muchos palos en la rueda, haría otra cosa. Es entendible, sí, no lo comparto, muchas veces no. Pero no deja de ser saludable intentarlo. Y veremos qué pasa después del 14 con el famoso acuerdo de 10 puntos en toda la dirigencia política que se deberán respetar. Vamos a ver si eso se cumple, si se firma y obviamente si se acompaña. Pero no deja de ser interesante lo de Frente de Todos, por lo menos un puntapié inicial en medio de una campaña, ¿no? Sí, yo creo que más allá de qué es lo que puede ocurrir a futuro, me parece que también es una pregunta que estaría bueno que se plantee, que se haga, o por lo menos que es inquietud personal, es qué va a pasar con el sistema político después de las elecciones. O por lo menos si abre preguntas el sistema político de manera fuerte el día después de las elecciones, más allá del resultado electoral, ¿no? Porque, digo, el hecho de que se puedan revertir o no determinados resultados entre una elección y otra, bueno, pone en discusión el funcionamiento del sistema político. ¿Qué información te da en un momento? ¿Qué se puede hacer de cara a la siguiente instancia de elección? ¿Qué implica que la gente vote 2 veces? ¿No? Sobre todo en el contexto en el que estamos y demás. ¿Qué implica ese periodo de campaña? ¿Está sirviendo? Me parece que es como... A mí me parece que es muy útil el hecho de que aparezcan los discursos de casta política, de basta, de harto, de... ¿no? Todo. Sí, por Argentina estoy tratando de agarrar los distintos elementos. ¿Y cuánto a la discusión política está aportando el sistema electoral? Es una discusión que ya le hemos dado en otro momento, pero digo, a la luz de los resultados y a la luz de los, no solo de los resultados electorales, sino de los resultados anímicos, de energía puesta, energía me refiero, ¿no? al desgaste, al cansancio, a la invasión de los spots, que son spots de 5 segundos que no te dicen nada, digo, y que ya llevamos unos cuantos años de este sistema electoral. Digo, no es tiempo también como para, no se abre esa pregunta de decir, che, hasta acá, ¿cómo venimos con este sistema? ¿Está funcionando? ¿Funciona? ¿Resuelve? ¿Le aporta información a la gente? ¿O no? ¿O en realidad parece más una pérdida de tiempo, un desgaste de energía, de recursos, ¿no? de infraestructura y demás para algo que no funciona? Sobre todo si no se modifica nada de un resultado del otro, medio como que no sé si abre o no esa pregunta. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Es interesante lo que planteaba recién Leo, porque digo, hay un ejemplo que me parece muy claro y muy interesante, ¿no? En estas elecciones legislativas, más allá de todo lo que se pone en juego en las cámaras, tanto en el Senado como en diputados, uno puede hacer una primera conclusión, que es que Horacio Rodríguez Larreta se lanza o se estaría lanzando como candidato a presidente en 2023. Me parece una conclusión un tanto extraña, pero no deja de ser una realidad. Y me parece que si esa es una de las conclusiones, algo falla, ¿no? Digo, porque se presentó Diego Santilli, fue un interno con Facundo Manes, mostró al PRO y al radicalismo un poco más unidos, ganaron, probablemente repitan el resultado, por lo menos en el orden, el próximo 14 de noviembre,
Y eso significa que Larreta puede ser presidente. Entonces me sorprende la primera conclusión. No es una conclusión nueva. ¿Te acuerdas que pasó ya con Massa? Pasó con De Narváez. Digo, pasó en cada derrota del gobierno. Y después fueron figuras que se fueron apagando con el correr del tiempo. Ahora, está claro que el PRO no es lo mismo que esas dos figuras. Tiene una estructura muy distinta y además fueron gestión. Y me parece también que digo, habla mal de las elecciones legislativas. Digo, no hay conclusiones legislativas, salvo que uno va a tener mayoría y otro minoría. Entonces me parece que ahí hay ya un primer planteo bastante interesante en torno a, bueno, ¿por qué la primera conclusión es que alguien va a ser candidato a presidente cuando ganó un espacio del que él forma parte? Hay un montón de dirigentes que también pueden ser presidentes. Dan por sentado que en Juntos va a ser Larreta, cuando Macri, que es el referente y el líder del PRO, por ejemplo, puede proponer a otra persona. ¿Qué va a pasar con los radicales? ¿Eso se va a mantener? ¿Juntos va a seguir existiendo en 2 años? Por eso está bueno lo que planteaba Leo, de qué va a pasar con el sistema político. Porque, por ejemplo, Juntos puede no existir más. Y puede ser el PRO y los radicales aparte, ¿no? Y como dos espacios políticos. Yo lo veo muy difícil eso. Yo también lo veo difícil, digo, pero no deja de ser una posibilidad. Sí, está bien. Pero bueno, dentro de los escenarios de posibilidades, no me parece que no es negocio para ninguno de los dos. No es negocio. Esa opción. Cuando uno los traslada al frente de todos, también, digo, una de las conclusiones es que puede haber una inminente ruptura entre algunas de las partes internas que tiene el frente de todos. Y quiero llegar a un acercamiento a una respuesta de lo que Leo preguntó. Perdón, en el frente de todos tampoco es negocio. No. Pero hay sensaciones. ¿Qué querés que te diga? Entonces, sí, pero es que una de las sensaciones es que yo creo que una de las respuestas tiene que ver con el gobierno, digo. Que también que está haciendo el gobierno, que uno siente o hay una sensación de que el resultado de una legislativa está definiendo un futuro presidente. Che, para si hay uno. Bueno, la respuesta a tu pregunta en torno a qué pasa con el sistema político es que tenemos un sistema político débil, muy débil. Pero básicamente porque Leo lo respondió. Si vos tenés un sector que está al borde de la ruptura ganando y sigue Juntos porque no es negocio, eso es una debilidad enorme. Ahora, el Frente de Todos tiene el mismo problema. Pero, perdón, yo no estoy de acuerdo con el ejemplo igual. ¿Vos decís que está al borde de la ruptura? Al borde de la ruptura en el sentido de que el radicalismo quiere liderar. A ver, sí, esto pero está eso claro. No significa al borde de la ruptura. Quiere liderar. Veremos cómo dirimen los liderazgos. El Frente de Todos también está al borde de la ruptura. Digo, hay un sector que empuja al presidente y hay un sector que empuja a la vicepresidenta. Independientemente de cómo estén ellos dos, vicepresidenta y presidente, en relación entre ellos, digo, hay sectores que los empujan al borde de la ruptura. Y no se rompe porque no es negocio. No es que no se rompe porque mantener la unidad genera un valor agregado a la política y realmente funciona. No se rompe porque no le conviene a nadie. Eso es una debilidad. Y está bueno trasladarlo sobre todo al Frente de Todos, digo, porque es el que más expuesto está y el que más expuso las diferencias desde las PASO para acá. Yo traigo el del radicalismo con el PRO porque no deja de existir, más allá de que el no es negocio es un poco más flaco que el no es negocio del Frente de Todos, ¿no? Pero me parece que la primera gran conclusión no es que Larreta puede ser presidente. La primera conclusión es, muchachos, empiecen a discutir qué pasa con las bases, con la representación política, qué pasa con las alianzas que muchas veces son electorales, pero que para gobernar no sirven porque son débiles. Y tener alianzas débiles genera gobiernos débiles y genera poca representatividad plena. Y genera problemas. ¿Cuánto de esto un sector importante de la sociedad lo reconoce? Yo entiendo que más de lo que uno puede pensar. Bueno, esa es una respuesta súper trucha. No es trucha. Y sí, más de lo que es como pensar. decir, más de lo que vos pensás. Porque eso, si no sabes cuánto pienso. Es como una forma muy inteligente de no responder nada. No, pero te voy a explicar por qué. Porque o sea, decime si crees que mucha o no. No me digas, es más de lo que vos crees. Yo creo que mucha por lo que fomenta.
Fomenta la antipolítica, o sea, fomenta a que te disguste la política. Fomenta que un vecino diga, ¿para qué los voy a acompañar si estos están todos peleados? Están todos peleados, ¿viste? El viento los amontonó y ahí quedaron, los une el espanto. Digo, te dije 3 frases que escuchás en cualquier lado. Sí. Entonces, el único negocio es para aquellos sectores que fomentan la antipolítica o que vienen disfrazados de novedosos, vendiendo ideas que no son tan novedosas. Me parece que se empieza a buscar una renovación política en lugares donde siento que no corresponde del todo. El problema, yo creo que ahí, lo de la renovación política, el problema, esto ya es opinión, ¿no? Bueno, como todo, pero bueno, un poco más... más personal. Más personal, claro. El problema es creer que la renovación política pasa por renovar figuras. Bueno. Y yo creo que la discusión que se debe a la política no es la de la renovación de figuras, sino la de la renovación del sistema, de la lógica con la cual está funcionando. Sí, porque incluso tampoco hay que renovar ideas, ¿no? No, claro. Me parece que las ideas están bien. El tema son las formas de representar y ser representados. Coincido plenamente, y yo creo que hay un sistema que está agotado. Yo creo que la política se renovó en cierto aspecto. A ver, esto de los frentes electorales, independientemente, digo, que apareció la alianza en el 2000 como una alianza, justamente una alianza electoral que fracasó estrepitosamente, independientemente de esa experiencia, me parece que el mundo de las coaliciones llegó para quedarse ya con un sistema un poco más fuerte. Ahora, está claro que no es óptimo, pero no es óptimo por la dirigencia política, no por, por lo que tiene que ver con el sistema en sí. Hay que ver si la dirigencia no se terminó de adaptar a eso, no lo entiende, o hay lógicas que no terminan de encajar unas con otras como un rompecabezas, ¿no? Digo, es como querer poner una goma de camión en un auto. O lo adaptás o no podés. Sobre todo porque venimos ya de dos experiencias bastante claras. Cambiemos de 2015 a 2019. Claras. Es una coalición de gobierno que fracasó como sistema incluso. Digo, el radicalismo no tuvo protagonismo, la coalición cívica recontra desdibujada, terminaron la mitad peleados, la otra mitad peleados. Vidal avisando que si no adelantaban las elecciones en Provincia de Buenos Aires iban a perder, no se las dieron, perdieron. Y el Frente de Todos aparece también, independientemente de la pandemia, como por ahora una coalición que está fracasando en la gestión, como sistema, independientemente del resultado de si la gente tiene más hambre, menos hambre, si están todo el tiempo en tensión. Digo, después de las PASO, si venían laburando bien, derrumbaron todo, ¿no? Digo, esto se quedó claro, de que 2 funcionarios, 3 presentan la renuncia, otros no, pero esos 3 empujan a que otros 3 renuncien, y bueno, vos sacás uno de acá, uno de allá. Bueno, eso es un fracaso estrepitoso de una coalición de gobierno. Yo creo que están a tiempo de cambiarlo, pero también para cambiarlo tienen que necesariamente sentarse a discutirlo, y yo creo que eso no pasó. Simplemente hubo una negociación para mantener un statu quo. Hay una cosa que yo creo que igual influye en esto, en digamos los tiempos que vivimos. A mí me parece que no es menor advertir los tiempos en los que vivimos. Los tiempos sociales, los tiempos de la comunicación, los tiempos de la tolerancia, ¿no? Yo en esto insisto, y yo creo que la política no presta mucha atención a los comportamientos de la sociedad. Contadas personas lo hacen, creo que una de esas es Cristina. Cristina sí creo yo que es de las pocas figuras de la política que siempre tiene un ojo puesto en cómo se está comportando la sociedad y suele tirar opiniones o análisis o reflexiones sobre cómo se está comportando la sociedad, tanto a escala local, a escala global, qué está sucediendo con la inserción de las tecnologías y demás, pero a mí me da la sensación de que elección tras elección nos permite visualizar dónde está parada la política en relación al conjunto de la sociedad, ¿no? Cada elección que pasa, no una intermedia o una general, creo que es un ejemplo
que nos sirve para ver por lo menos un escenario en cómo está la política y cómo pareciera comportarse, más o menos en términos generales, la sociedad a la que la política pretende representar. ¿No? Porque es como un mundial, ¿viste? Con un mundial se aprovecha esa instancia, ese evento para poner la mejor tecnología de transmisión, sí, ¿no? Sí. ¿No? Mostrar las innovaciones. Mostrar las innovaciones y demás. Bueno, acá la política hace lo mismo, ¿no? Las innovaciones de comunicación, las innovaciones, bueno, sobre todo de comunicación, y esto es muy importante, ¿no? Porque es obvio que la política necesita de la comunicación sí o sí, si no, no hay forma de contar lo que vos querés hacer, no hay forma de contar lo que estás haciendo, ¿no? Creo que la política se está olvidando de que la política además necesita saber qué es lo que está pasando, saber qué es lo que está sintiendo el conjunto de la sociedad, y solamente se quedó con encuestas o focus group, ¿no? Como que se inventaron esas herramientas y se nutre de eso la política, despojándose absolutamente de una tradición mucho más humana, más real, más cercana. Y esto lo planteo porque me parece que los tiempos que estamos viviendo, que son los de la inmediatez y demás, hay un punto sobre la tolerancia que está operando también sobre la política. La política empieza a resultar, pareciera ser bastante intolerante, ¿no? Vos tenés un sistema electoral que ahora tiene 2 elecciones para definir un resultado. Donde tenés una campaña, spots cada vez más breves, cada vez más cortitos. Debates electorales como los que se están realizando, ya sea a escala en la capital federal, en la provincia o incluso en la localidad, que operan sobre los tiempos que le van a dar a las candidaturas para que hablen, ¿no? Para que sea mucho más acotado todo, que las ideas sean más acotadas. Eso también opera para mí sobre la intolerancia de cierto sector de la sociedad que le resulta tedioso y que los mensajes no son claros porque no se adaptan en cómo comunicar las cosas. Y a mí me parece que eso es algo que la política tiene que reflexionar, que deberíamos llegar o comenzar a discutir para que en las próximas elecciones, en las presidenciales, nos encontremos ante otra lógica o el principio de otra lógica en la cual estar discutiendo la política y el sistema de representación. Porque da la sensación de que esto está así, está medio agotado. Y abre una pregunta muy interesante para el peronismo también, que tiene que, todos los proyectos políticos, obviamente que todos, tienen que discutir de cara a la realidad social en la que estamos, donde la tecnología y la comunicación y la intolerancia opera. Pero bueno, los espacios políticos tienen que posicionarse frente a ese nuevo mundo. ¿Qué quieren de ese nuevo mundo? Si lo quieren potenciar así como está, o si lo quieren modificar, o si quieren equilibrar. Pero eso lo tienen que tener en claro, porque va a ser cada vez más difícil, y ahí es donde también pueden llegar a fracasar las coaliciones. Si no tienen una discusión clara y concreta de eso, en un mundo tan cambiante y tan agitado, si las coaliciones políticas están muy enfrentadas, es difícil que puedan triunfar en un mundo que les va a imponer sus lógicas, cuando vos pretendés hacer transformaciones sociales en un mundo que socialmente ya viene transformado por otros poderes. Si no, la política va a terminar fracasando nuevamente. Y va a ser cada vez más estrepitosa el fracaso. Claro. Es un pueblo que tiene mucha memoria, el de Argentina, y sobre todo, digo, quizás las generaciones más grandes tenían a la dictadura como referencia inmediata, pero generaciones nuestras, incluso ya un poco más grandes, es el 2001. Vos tenés el 2001 a la vuelta de la esquina, con un lema muy similar al lema que puede llegar a aparecer en caso de que la política no encuentre una solución, que es que se vayan todos. Que se vayan todos, la política no sirve, al tacho basura. Digo, y se necesitan herramientas nuevas o formas nuevas. Esto que dice Leo, digo, me parece ya un escándalo que tanto oficialismo como oposición no se sienten a
negociar o afirmar un acuerdo con 10 políticas intocables más allá de los gobiernos. Porque si no, la alternancia política en Argentina no existe. O existe, pero es una alternancia radical. Es decir, veníamos de 12 años de... ojalá, los radicales te dirían ojalá. Sí, no, radical del estricto concepto. 12 años de una forma de gobernar. Asume Macri y da vuelta a todo. Gobierna Alberto, dio vuelta a todo otra vez. Y en el medio, en esa zaranda hay gente. Es decir, y cuando vos zarandeás para reacomodar, la gente sale por los aires. Y seguís excluyendo a la gente. Va a llegar un momento que vas a mover la zaranda así y no va a haber nada. No va a haber nada porque vas a filtrar una parte, la otra parte se te escapa. Es decir, me parece que si quieren que en Argentina exista un modelo de alternancia política, que yo creo que nadie quiere eso, sobre todo por quiénes son los protagonistas de una y otra parte, acuerden algo, o sea, no le pidan más préstamos escandalosos al FMI. No, acuerden, paguen la deuda de acá a 20 años. Y fírmenlo y piensen un poco en la ciudadanía. Digo, además yo creo que hay un sector que quiere hacerlo, que es el peronismo. Pues yo creo que hay un sector que lo entiende. Lo que pasa es que hay un sector que no lo entiende, que es el ala ortodoxa del PRO, y ahí entramos en otro problema. Cuando hay un sector de la sociedad que atenta contra el bienestar de la misma población. Yo entiendo un montón de cuestiones vinculadas a criticar, de juego político, pero me parece que hay un grado de responsabilidad, sobre todo cuando no gobernás, que es fundamental. Me parece que en Argentina hay que aprender a no gobernar, o a aprender a ser opositor, porque estamos viendo una oposición muy destructiva, y ojo con lo que se rompe, porque muchas veces se rompe y no se puede arreglar más. Y la relación entre la política y la gente me parece que está en juego y es lo más delicado, y quizás es una de las principales conclusiones que podemos arrojar de toda una campaña doble, pero que nos detuvimos en las legislativas, aún faltando una semana, y probablemente ya el próximo episodio será de algún otro tema vinculado a política, pero ajeno a la campaña, porque ya vamos a estar en veda y se vienen las elecciones. Obviamente, si querés aportar, nos han llegado mensajes, les agradecemos a todos los que nos escriben opinando, a favor, en contra, criticándonos, halagándonos o lo que fuere. Siempre son bienvenidos porque nos encanta recibir ese tipo de mensajes. Lo pueden hacer por redes sociales, como siempre están habilitadas las líneas. Y los esperamos, como los esperamos todas las semanas, en nuevos episodios de No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablenDePoli en Twitter.